¿Qué tal, ingeniero? A continuación haré la explicación de los dos algoritmos supervisados y de los dos algoritmos no supervisados mediante ejercicios prácticos. Empezando por los algoritmos supervisados, aquí tenemos uno donde queremos diferenciar entre animales. Entonces, este ejemplo se diseñó un algoritmo simple que pueda determinar específicamente si un animal es, por ejemplo, un caballo o un pollo. Primero se tienen que recopilar algunos datos y como se muestra en esa tabla, está el tipo de animal. Se puede ver los datos como la altura en pulgadas, el peso en kilogramos, su temperatura y la destinación que se realizará mediante labels. Bueno, primero se realiza la exportación de las librerías, el importe del módulo de árbol de sklearn, se definen las características que se quiere usar para clasificar los animales. Esto aquí se definen las características también para clasificar. Aquí está el clasificador, los labels. Y aquí es donde definimos el clasificador, que esto se basará en un árbol de decisión. Entonces, para probar el algoritmo, ahora podemos predecir un conjunto de datos. Por ejemplo, en el primero, se explica cómo predecir un animal con una altura de 7 pulgadas, un peso de 0,6 kilogramos y una temperatura de 41 grados. Y en base al algoritmo, lo que he aprendido, me lanza un resultado según estos datos, que es una gallina. En la parte inferior se explica cómo predecir un animal con una altura de 38 pulgadas, un peso de 600 kilogramos y una temperatura de 37,5 grados. Y los resultados me lanzan que es de un caballo. Entonces este sería el primer algoritmo supervisado, uno simple. El siguiente algoritmo supervisado es el de algoritmo de vecinos más cercanos. Que bueno, este es uno de los algoritmos de Machine Learning supervisados. Simplemente calcula la distancia de un objeto de un punto de datos a todos los demás puntos de datos del entrenamiento. También vamos a utilizar el conjunto de iris que ya usamos anteriormente para nuestro ejemplo. El conjunto de datos consta de unos 4 atributos que son el ancho del sépalo, el largo, el ancho del pétalo, también el largo. Entonces empezamos con la importación de las librerías. Aquí importamos el conjunto de datos y los cargamos. Sacamos el database de iris. Aquí ya mostramos aquí la base de datos. Aquí están los datos del sépalo, los pétalos. Bueno, el siguiente paso es aquí dividir nuestro conjunto de datos en atributos y las etiquetas. Continuando por aquí, dividiremos el conjunto en divisiones de entrenamiento y de prueba, los que nos dará una mejor idea de cómo se desempeñó el algoritmo durante la fase de prueba. También, antes de realizar las predicciones, se tiene que escalar las características para que todas puedan evaluarse de manera uniforme. Y finalmente se hace lo que es el entrenamiento y la respectiva de predicción. Entonces, como podemos ver en la parte de aquí, los resultados muestran que nuestro algoritmo de vecinos cercanos pudo clasificar 30 registros en el conjunto de prueba con una precisión del 100%, que aunque el algoritmo funciona bien, con este dato no siempre será lo mismo para diferentes aplicaciones. Continuando con los algoritmos no supervisados, tenemos el algoritmo de jerarquía, de agrupamiento por jerarquía. Este es un tipo más común del algoritmo de agrupamiento jerárquico y se utiliza para agrupar grupos en función de su similitud entre sí. Entonces empezamos por importar las librerías. Entonces esta es una forma de agrupamiento de abajo hacia arriba donde
cada uno de estos datos se asigna a su propio grupo y luego esos grupos se unen. Entonces aquí tenemos la inicialización en el conjunto de datos, la definición del modelo, asignamos cada punto a un grupo, se obtienen los grupos únicos. Aquí ya empezamos con la creación del gráfico, entonces en cada iteración los grupos similares se fusionan hasta que todos los puntos de datos formen parte de un grupo raíz. Y aquí tenemos la imagen, dice, la agrupación aglomerativa es mejor para encontrar agrupaciones pequeñas. El resultado final parece un dendrograma para que pueda visualizar fácilmente los grupos cuando el algoritmo termina. Entonces, por último tenemos el algoritmo de agrupamiento K-means, que el algoritmo K-means es el algoritmo más utilizado. Este algoritmo está basado en centroides y es el algoritmo de aprendizaje no supervisado más fácil de aprender. Entonces, este algoritmo lo que intenta es minimizar la varianza de puntos de datos entre grupos, o dentro de un grupo. También es la forma en la que la mayoría de las personas se familiarizan con el aprendizaje sin supervisión. El K-means se usa en conjuntos de datos más pequeños porque itera sobre todos los puntos de datos. Eso significa que tomará más tiempo clasificar los puntos de datos si hay una mayor cantidad de ellos en el conjunto de datos. Entonces aquí tenemos la misma inicialización de los datos, la definición del modelo, el entrenamiento del modelo. También es similar con el anterior, entonces aquí se asigna el grupo, se tienen los puntos y se empieza con el gráfico. Entonces aquí ya grafica, dado que así es como K-means agrupa los puntos de datos, no suele escalar bien. Listo, eso es todo, muchas gracias.